Como se había anunciado el día de hoy, el presidente López Obrador hizo una severa evaluación del estado de desigualdad mundial que persiste y del rol que el principal organismo multilateral ha jugado en el combate del fenómeno y de sus causas. Su evaluación derivó en la propuesta de un plan de acción que se traduce en la creación de un Fondo Mundial de Fraternidad y Bienestar. Vea usted. El mensaje del presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU se centró en el problema de la corrupción y sus consecuencias en las sociedades en las que genera profundas desigualdades. El modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Luego de explicar los programas sociales que su gobierno aplica en beneficio de la población mexicana, el presidente propuso un robusto mecanismo mundial que permita acabar con la pobreza que aqueja a 750 millones de personas en el mundo y que hoy sobreviven con menos de $2 al día. El Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar, mecanismo propuesto por el presidente, se financiará con un fondo alimentado de 3 fuentes: una contribución voluntaria anual del 4% de las 1,000 fortunas más grandes del mundo, un porcentaje similar a la de las 1,000 empresas más grandes y un 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países agrupados en el G20. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. El síntoma más claro de la poca solidaridad en el mundo fue claramente visible con la reciente pandemia por la COVID-19 y la distribución de las vacunas a través del fallido mecanismo COVAX, que se impuso por Naciones Unidas, ya que mientras las farmacéuticas privadas vendieron el 94% de las vacunas, este mecanismo creado para los países pobres apenas ha distribuido el 6%. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. En cuanto al tema migratorio que aqueja no solo a Norteamérica, sino a otros continentes, se destacó que en México se busca atender las causas de fondo, con atención a los jóvenes y personas vulnerables. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar, en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. La propuesta del Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar coincide con la lógica que el gobierno de México ha impulsado desde hace varios años. Por el bien de todos, primero los pobres. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Informe Capital. En el mismo escenario, distintos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU coincidieron en la importancia de hacer frente a las desigualdades sociales y económicas alrededor del mundo.
hablaron de la eliminación de la exclusión, la marginación y las violaciones a derechos humanos. Entre aquellos que manifestaron una postura favorable estuvieron Estados Unidos, China, India, Kenia, San Vicente y las Granadinas. Señor presidente, al hablar de desigualdades económicas el año pasado, usted nos recordó de las políticas ficticias basadas en la noción que si a las personas que están en la cumbre les va bien, a las que están por debajo también les irá bien. Como bien dijo en aquella ocasión, la riqueza no es contagiosa. Señor presidente, acogemos con beneplácito su reconocimiento de las desigualdades desmoralizantes y exclusiones en el sistema multilateral. Y estamos de acuerdo con lo que usted dice. Quisiera agradecer también al presidente, el señor López Obrador, por su declaración. Los países desarrollados deben darle un envío adicional a sus compromisos de asistencia para el desarrollo. Señor presidente, la India siempre ha defendido la solidaridad mundial, trabajando con nuestros socios para el desarrollo en pleno respeto de las prioridades nacionales. Pues ahí tiene usted parte del mensaje que dio el presidente de la República hoy en la mañana en la ONU y la respuesta de algunas naciones. Para hablar sobre el mensaje del presidente está con nosotros José de Jesús López Almejo, nuestro profesor de Relaciones Internacionales, también investigador del CONACYT. Lo saludamos con muchísimo gusto. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Juan, hola Azul, muy buenas noches. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes para hablar de este tema tan relevante para la política exterior mexicana. Vaya que lo es el día de hoy, me parece que marca un antes y un después en la historia de la política exterior de nuestro país. Y bueno, me parece también que de toda la región. ¿Cómo viste, Jesús, el mensaje del presidente hoy en la mañana? ¿Lo suficientemente fuerte para despertar de su letargo a la ONU y contundente para que se dé la creación de un plan mundial de fraternidad y de bienestar? Así es, pues mira, lo primero que quiero recordar es que en nuestra entrevista anterior nosotros, habíamos predijimos acá que tenía condiciones inmejorables, que llegaba un momento muy importante de su administración y que llegaba prácticamente a rematarla. Y bueno, el presidente así lo hizo. En materia de migración, agradeció a los migrantes le respondieron, se le entregaron como si hubiera llegado una superestrella de rock. En el tema de la colaboración con los organismos internacionales, con las organizaciones internacionales, el presidente fue a hacer algo que no se había hecho antes. Primero, presidir una sesión de la presidencia de México. Ya México había sido presidente antes, pero nunca un presidente mexicano lo había hecho. Y esto es muy importante porque fue a romper con el protocolo de la lógica de lo apropiado, de seguir hablando de la lucha por la paz y la seguridad internacional con el tema de las armas y estas cosas. El presidente fue a decir, no, por ahí no va. Si queremos verdaderamente luchar a favor de la paz, pues tenemos que atacarlas. Esto que ha sido AMLO fue AMLO. Y fue a hablar justamente de hay que atajar la desigualdad, la pobreza, hay que combatir la corrupción, y no es cosa menor. Y cuando decimos que no habló o no se manejó bajo la lógica de lo apropiado fue porque, imagínate que va y dice, pues hay que quitarle prácticamente a los ricos para darle a los pobres, sobre todo a los 750 millones de seres humanos más vulnerables. Me parece que aunque se le criticó que es parroquial, se le criticó que según esto no entiende de las condiciones en el mundo, me parece que al contrario, es un discurso un tanto adelantado a su época, y lo digo de verdad con mucho sentido de responsabilidad, viendo los antecedentes. Fue a decirles una cosa muy interesante, Juan Azul. Realmente la ONU no ha trabajado para combatir a la pobreza y es tiempo de hacerlo. Sin duda, Jesús, un discurso que es inédito desde muchos puntos de vista. No es un discurso, a pesar de lo grave que es, digamos, la evaluación que hace del rol que ha jugado Naciones Unidas en el combate a la corrupción, en el combate a la desigualdad, no es un discurso que va a la confrontación, todo lo contrario, lo que hace es una propuesta que es difícil de cuestionar. ¿Cómo ves la perspectiva de esta propuesta en razón de que se va a poner a consideración de la Asamblea General de la ONU?
Me parece maravilloso. Mira, hay que separar lo que es una organización internacional. Las organizaciones internacionales, de acuerdo con Ian Hort, pueden ser foros, o pueden ser actores, o pueden ser elementos jurídicos que permiten que los pequeños puedan convivir y coexistir con los grandes. Mucha gente luego se decepciona de Naciones Unidas porque la quiere ver como un gobierno mundial, cuando en realidad Naciones Unidas está más bien configurada jurídicamente en términos normativos para ser más que un sujeto o más que un actor, un foro de rebote de las ideas. El presidente López Obrador así lo entiende y dice, bueno, en este foro hay que detonar las ideas de lo que se viene haciendo en México y prácticamente a partir de ahí tratar de que la normatividad se perfile para que actúe más como un sujeto. Y lo dijo claramente, dice, esto que tenemos acá es lo más parecido a un gobierno mundial, que no lo es, pero que podríamos aprovechar lo que ya existe para concentrar la energía en realmente enfocarnos en las causas de la pobreza. Y mira, una cosa que me pareció muy interesante es, para realmente, sin amenazar la soberanía de nadie, sin poner en duda, ¿no?, la lucha por la paz, ni que represente una amenaza a la seguridad, pues vamos a combatir ayudando a los más vulnerables. Entonces, si lo entendemos desde este punto de vista, que Naciones Unidas no es un gobierno mundial, pero sí es un foro para rebotar ideas y para que se potencie, para que tome eco como foro mundial que es, me parece que López Obrador lo entiende perfecto y en el timing adecuado detona las ideas que la verdad es que le han venido funcionando en México. Sin duda alguna. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y más claro, ni el agua azul, porque hay quienes se quejaron. No, pues es que el presidente fue a decir pues lo mismo que hace en México. Pues ¿qué se esperaba que fuera a decir qué entonces? En fin. Ahora, nunca habíamos tenido un discurso de esta naturaleza de dimensión global. Así es. No, o sea, no claro, fue a decir lo que hacemos en México para México, fue a hacer una propuesta de orden global. Eso es una cosa inédita que no se había visto. Así es, y si hubiera dicho otra cosa, hubieran dicho, fue a improvisar. pero me parece que fue muy responsable. Le pedían, esperaban una propuesta, hace una propuesta reformadora, pero bueno, pues ya está caminando. Dicen por ahí los clásicos turcos, ya la flecha salió del arco. A ver en dónde pega. A ver en dónde pega. Y pues Jesús, qué gusto saludarte nuevamente y esperamos verte pronto otra vez. Te mandamos un abrazo. Abrazo fuerte, Jesús. A la orden.